me gusta más manejarlo a mí para manejar el mismo tiempo en que estoy hablando y no interrumpir, si no es inconveniente. Sí, perfecto, no hay problema. Las casualidades de la vida, lo que me retrasó fue justamente Perdón que le corté. Me comentan que hay que hacer un momento de silencio porque ya está comenzando. Sí. Ya, ahora sí. Ya se está transmitiendo en vivo, entonces vamos a comenzar. También puede revisarlo, estimada vuelta. Muy buenas noches con todos y todas. ¿Qué tal? Soy Sebastián Leiva y a nombre de Youth 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil Iusset Veritas, le doy la más cordial bienvenida al presente webinar titulado Medidas precautorias en el arbitraje nacional e internacional. El día de hoy, para mí es grato poder presentar a las siguientes personas. En primer lugar, es Gosha Yukivich. Ella es abogada por la PUC, magíster en solución de disputas internacionales y asociada en Osterling Abogados, fundadora de Arbitration 360. También contamos con la participación de Cristian Collantes, quien es árbitro asociado en Navarro Sologuren Paredes Gray Abogados. Cuenta con un posgrado en American University Washington College of Law. También tengo el agrado de presentar a Jorge López. Él es abogado por la UPC, cofundador y miembro del consejo directivo en Lima Very Young Arbitration Practitioners Arbitraje Aluminio, asociado senior en Baxter Consultores. Y por último, a Francisco González de Cosío, quien es abogado y árbitro con vasta experiencia en el tema del presente webinar. Para comenzar, voy a hacerle la palabra a Gosha, quien será la comentarista y podrá darle ciertos alcances y las preguntas pertinentes al finalizar del webinar. Sin más, le cedo la palabra, estimada, y quedo atento cuando empiece las presentaciones para poder compartir pantalla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gosha Yukivich. En primer lugar, gracias Sebastián por la introducción y gracias a Youth 360 por la invitación para este panel. Es un gusto compartirlo con los estimados colegas tan excelentes en ese tema interesante sobre las medidas cautelares. Voy a hablar un poquito de cómo hemos previsto esta sesión de hoy. Al principio, cada uno de los ponentes va a tener sus 10-15 minutos para exponer sobre su tema. Después de cada ponencia vamos a ver si le hacemos una o dos preguntas a cada ponente, para después al final poder pasar a las preguntas del público. Entonces los alentamos a escribir sus preguntas en el chat en la transmisión de Facebook para que podamos pasar esas preguntas a nuestros ponentes, porque pueden surgir muchas dudas acerca de la práctica de las medidas cautelares y hoy podemos aprovechar la presencia de esos especialistas para resolver las dudas. Bueno, para pasar al primer panelista, lo invito a Cristian, quien va a hablar de las patologías en el arbitraje de emergencia peruano. Por favor, Cristian. Muchas gracias, Gosha. Buenas noches a todos. Quiero iniciar agradeciendo especialmente a nuestros amigos de Youth 360 por la invitación a participar de este panel, que está compuesto, y no me incluyo, por grandes especialistas en la materia. Y bueno, sin más demora, voy a iniciar mi presentación hablando precisamente acerca de ciertos escenarios patológicos que existen en el procedimiento de árbitro de emergencia peruano. Bueno, de hecho, como una suerte de preámbulo, voy a iniciar señalando que precisamente cuando la controversia surge, la etapa más temprana de la disputa suele ser a menudo la fase temporal en donde la tutela cautelar es más urgente, donde
donde resulta necesaria. De otro lado, la constitución de un tribunal arbitral puede tomar algún tiempo y precisamente durante este tiempo, durante este periodo, el estado de las cosas puede modificarse de manera sustancial. Y es precisamente ante la demora que normalmente existe para obtener tutela cautelar ante el Poder Judicial peruano, la demanda de situaciones de urgencia de tutela cautelar previa a la constitución del tribunal arbitral se ve mejor cubierta con la oferta del mercado privado, a través precisamente de este procedimiento de árbitro de emergencia. De hecho, en nuestro país, desde el 2017, ya se ha previsto el procedimiento de árbitro de emergencia, ha sido recogido por las instituciones arbitrales más importantes del país, inclusive también por el OCE, a través de su directiva 004-2020. Entonces, ya habiendo hecho este pequeño preámbulo, me toca analizar qué ha sucedido desde el 2017 hasta la fecha. Ya han sido más de 3 años, poco más de 3 años desde que se acogió este procedimiento de árbitro de emergencia en nuestro país. Sin embargo, se ha logrado identificar algunos escenarios que suelen ser patológicos y que voy a exponer y proponer algunas soluciones para poder sortear estos escenarios. Siguiente, por favor. Bien, precisamente esos 3 escenarios patológicos son, en primer lugar, la aplicación del Código Procesal Civil peruano, o la inaplicación, mejor dicho, ¿no? La solución será la inaplicación del Código Procesal Civil peruano a estos procedimientos de árbitro de emergencia. En segundo lugar, la aplicación del Decreto de Urgencia 20-2020, que de hecho se ha viralizado entre el día de ayer y el día de hoy, por motivos que voy a exponer en unos minutos. Y finalmente, la utilización de tácticas de guerrilla a efectos de minar de alguna manera la eficacia de la medida cautelar, de cara, claro, al procedimiento, al proceso arbitral principal. Siguiente, por favor. Bien, respecto del primer punto, en mi opinión, el Código Procesal Civil peruano es inaplicable al procedimiento de árbitro de emergencia y no debe ser tomado como referencia ni siquiera de manera supletoria. Me explico. Sí, siguiente, por favor. De hecho, considero que es una mala práctica forzar la aplicación del Código Procesal Civil peruano para aplicar las medidas cautelares dentro de un arbitraje, o específicamente un arbitraje de emergencia, pues precisamente estas últimas tienen un tratamiento y naturaleza distinto, diferente a las de un proceso judicial ordinario. De hecho, voy a citar algunas normas específicas del Decreto Legislativo 1071, el decreto legislativo que norma el arbitraje, que precisamente soportan esta posición. La primera es esta, el artículo 34, numeral 3, del Decreto Legislativo 1071, que señala expresamente que en caso que no exista disposiciones aplicables en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas de este decreto legislativo, y si no existiera norma aplicable en este decreto, en este cuerpo normativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Como se ve, no se hace una referencia dentro del orden de prelación establecido en nuestra ley de arbitraje al Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos la 10ª disposición complementaria de la ley de arbitraje, que señala que las disposiciones procesales de esta norma, respecto de cualquier actuación judicial, prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. Entonces, en un primer escalón tenemos que el legislador ha establecido en la ley de arbitraje un orden de prelación en el cual no se menciona para efectos de carácter supletorio el Código Procesal Civil, y tenemos en un segundo escalón una disposición complementaria que señala que en los casos respecto de cualquier actuación judicial, las normas de la ley de arbitraje prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. Tenemos también la exposición de motivos del decreto legislativo, que cuando se pronuncia respecto de los artículos 47 y 48 de la norma, que precisamente se refieren a las medidas precautorias, señala que se establecen principios distintos a los contemplados en la regulación procesal civil. Es decir, en este tercer escalón tenemos un distanciamiento
de las normas arbitrales respecto de las normas reguladas en el Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. Bien, antes de pasar a ese segundo punto, tenemos estos 3 escalones que les mencionaba, y me parece importante resaltar que el propio decreto legislativo 1071 no toma como referencia el Código Procesal Civil, precisamente porque se trata de medidas de naturaleza distinta, y esto es importante porque usualmente en la práctica, tanto de los procedimientos cautelares de árbitro de emergencia, como en las solicitudes cautelares dirigidas a los tribunales arbitrales en los procesos principales, muchas veces la parte afectada por la medida cautelar exige que se cumplan los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. Léase verosimilitud del derecho, léase la prueba de la irreparabilidad del daño. Entonces, si nosotros nos sujetamos a lo dispuesto en la propia ley de arbitraje, en el artículo 34 que mencionaba hace un momento, si analizamos el orden supletorio establecido por el legislador, tenemos que precisamente lo que interesa en estos términos son los usos y costumbres en materia arbitral. Y precisamente los usos y costumbres en materia arbitral hacen referencia no a la verosimilitud del derecho, sino al prima facie case, o probabilidad de éxito, ¿no? De hecho, el artículo 17 de la ley modelo citral habla de la necesidad de una posibilidad razonable que la demanda sobre el fondo del litigio prospere. Es decir, en mi opinión, se trata de un umbral bajo que solo es necesario para evitar una afirmación, una demanda cautelar, una solicitud cautelar frívola o vejatoria, que es manifiestamente sin mérito, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de la irreparabilidad del daño. Respecto a este peligro de daño inminente, en realidad, a diferencia de lo que ocurre en sede judicial, en el arbitraje comercial internacional, dentro de los usos y las prácticas arbitrales internacionalmente reconocidas, el daño irreparable equivale a la acusación de un daño sustancial, ¿no? Si este requisito de daño irreparable se interpretara en sentido estricto, el estándar para la concesión, para conceder una medida cautelar en un arbitraje sería prácticamente inalcanzable. De hecho, dado que la mayoría de las medidas cautelares solicitadas en el marco de relaciones comerciales, nacionales e internacionales, van dirigidas a evitar la ocurrencia de un daño económico, usualmente casi siempre ese daño económico puede ser reparado mediante un resarcimiento, ¿no? Y en ese sentido, en mi opinión, la referencia al requisito establecido por el Código Procesal Civil no solamente es inaplicable, sino que bajo la naturaleza misma del arbitraje y los usos y las prácticas reconocidas internacionalmente, en realidad referencialmente debería tomarse como requisito el estándar de un daño sustancial, no de un daño irreparable, per se, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Y bueno, respecto a este segundo punto, la aplicación o inaplicación del decreto de urgencia 2020, cabe mencionar que este decreto no hace sino modificar algunos dispositivos de la ley de arbitraje. De hecho, este decreto de urgencia fue emitido por el Ejecutivo en esta etapa de disolución del Congreso, que fue más o menos de octubre del año pasado hasta marzo de este año, en la cual el Ejecutivo emitió una serie de decretos de urgencia regulando sobre distintas materias. Y el artículo que más llamó la atención de la comunidad arbitral fue precisamente el artículo 8, numeral 2, el siguiente, por favor, que hace referencia a lo siguiente, ¿no? Se señala expresamente lo siguiente: en los casos en el que el Estado peruano es la parte afectada como una medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria con los requisitos de esta, automática a favor de la entidad pública afectada por el tiempo que dure el proceso arbitral, y el monto de esta contracautela, establecido por el juez o tribunal arbitral, no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. El gran problema, siguiente por favor, con este artículo, es precisamente que tiñe de una suerte de inconstitucionalidad de este dispositivo, precisamente porque se vulneran dos artículos, muy puntualmente dos derechos fundamentales. Muy puntualmente el derecho a la igualdad, que materializado, concretizado en un proceso arbitral, se ve a través del principio de igualdad de armas,
¿no? Al establecer una barrera al acceso a la justicia en perjuicio de la parte privada, ¿no? Eso en primer lugar. Y de otro lado tenemos una vulneración al derecho a la tutela cautelar, ¿no? Que no es sino una derivación del derecho a la tutela judicial efectiva, o tutela arbitral efectiva, tutela jurisdiccional efectiva. ¿Sí? Eso en una primera fase. Entonces, bajo este escenario, en mi opinión, y me parece que es la opinión casi unánime que se ha visto a través de distintas voces, los árbitros pueden aplicar, los árbitros de emergencia o los tribunales arbitrales pueden aplicar el control difuso arbitral, que ha sido establecido en favor de los árbitros a través del famoso caso 142-2011, que es el caso María Julia, el cual permite que los árbitros puedan apartarse de una norma que vulnera algún derecho constitucional. ¿Sí? Y esto, en efecto, porque genera un gravamen diferenciado en perjuicio de un contratista, ¿no? Las partes no gozan de las mismas condiciones para defender sus derechos. Y bueno, ante esta posición ha habido muchos casos en los cuales los árbitros de emergencia y tribunales arbitrales han aplicado precisamente el control difuso arbitral con los requisitos que ello conlleva, pero por otro lado, ha habido otro grupo de árbitros que en efecto no han aplicado el control difuso precisamente en atención a lo que señala el Código Procesal Constitucional, que más o menos señala algo así, que el control difuso solamente puede ejercerse sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral. Es decir, los árbitros que no utilizan o no han aplicado el control difuso para apartarse de este decreto de urgencia, de la modificación de este decreto de urgencia, han interpretado que una decisión cautelar no es equiparable a un laudo arbitral. ¿Sí? Y en mi opinión, esta posición no sería tan correcta, toda vez que la propia ley de arbitraje establece que una medida cautelar puede adoptar la forma de un laudo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el proceso cautelar es un proceso en sí mismo para obtener la tutela de urgencia, ¿no? Y no por tener una relación de dependencia con el proceso principal, carece de autonomía procesal. Y esto me parece que tiene sentido, pues, sin la decisión final cautelar, precisamente el laudo a dictarse a futuro en el proceso principal podría carecer de eficacia. Y en mi opinión, pues, siguiente, por favor, este tema se soluciona a través de la aplicación del control difuso. ¿Sí? Y pasando ya, por último, a la tercera patología identificada, y ya por una cuestión de tiempo voy a poner un ejemplo muy puntual. De hecho, bueno, es ampliamente conocido que una táctica de guerrilla en un proceso arbitral consiste básicamente en el ejercicio irregular y abusivo de un derecho, ¿no? de la mala fe procesal. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. El decreto legislativo 17.1, la ley de arbitraje peruana, prevé, en el caso específico de las medidas cautelares otorgadas con anticipación, con anterioridad a la constitución de un tribunal arbitral, 2 plazos para que la medida mantenga sus efectos. Uno primero de 10 días para iniciar el arbitraje, luego de dictada la medida cautelar, y un segundo plazo de 90 días desde dictada la medida cautelar para que el tribunal arbitral, el proceso principal, se constituya. Es decir, que si no se inicia el arbitraje dentro de este plazo de 10 días, o no se constituye el tribunal arbitral, el proceso principal, dentro del plazo de 90 días, la medida cautelar caduca de pleno derecho. Entonces, aquí se ha podido identificar que la parte afectada con la medida cautelar utiliza herramientas o dispositivos legales propios de los reglamentos, de las directivas o de la propia ley de arbitraje para minar la eficacia del laudo, para evitar que ese tribunal arbitral se constituya y así la medida cautelar quede sin efectos, ¿no? De hecho, se ha visto casos en los que la parte afectada con la medida cautelar, a efectos de que cesen los efectos de estas medidas, plantea recusaciones de mala fe, ¿no? Contra el árbitro de la contraparte, contra su propio árbitro,
contra el colegiado completo, solicita a los árbitros que se niegan, que renuncien, sin mayor fundamento, también se han identificado casos en los que la parte afectada con la medida se desiste o se allana y luego presenta otro escrito para dejar sin efecto la primera manifestación de voluntad de allanamiento y demás. Y así como estos ejemplos, hay muchos de casos en los que la parte afectada con la medida se cubre, ¿no? Utiliza herramientas legales para poder obtener un fin ilícito, un fin irregular, ¿no? Un fin no legítimo. Entonces, ante este tipo de escenarios, ¿cuáles serían las posibles soluciones? En primer lugar, plantear un petitorio cautelar que prevé este tipo de escenarios, ¿no? En el que se ordene a la contraparte que se abstenga de realizar actos que pongan en peligro la ejecución o la eficacia de la medida cautelar, ¿no? Esto como acciones de mitigación. Y en segundo lugar, dicho sea de paso, y con esto ya voy cerrando un poco mi presentación, las instituciones arbitrales que han recogido este procedimiento de árbitro de emergencia no han considerado dentro de sus causales para dejarlas sin efectos este plazo de 90 días que les menciono está recogido en la ley de arbitraje. De hecho, las directivas de árbitro de emergencia de las instituciones arbitrales que la han previsto, que la han recogido, no prevén plazos distintos, por ejemplo, para dejarlas sin efecto en el primer supuesto de iniciar el arbitraje luego de dictada la medida, ¿no? Se ve plazos mayores, inclusive a los previstos en la ley de arbitraje, que prevé 10 días, y nada se dice sobre el plazo de 90 días. De hecho, estas directivas inclusive prevén causales específicas para que la medida cautelar otorgada antes de iniciar el arbitraje quede sin efectos, y no está recogida esta causal, ¿no? Y en mi opinión, bajo un criterio de especialidad de la norma, al existir una norma específica que regule el tema del procedimiento de árbitro de emergencia, considero yo que este plazo de 90 días no debería ser extendido a los casos de los procedimientos de árbitro de emergencia, ¿no? Las cautelares emitidas en ese tipo de procesos. Y bueno, de mi parte, eso sería todo, simplemente a manera de conclusión respecto del primer escenario patológico. En mi opinión, el Código Procesal Civil es inaplicable a las medidas cautelares otorgadas en arbitraje, con mucho mayor razón en los procedimientos de árbitro de emergencia. En segundo lugar, este decreto de urgencia 20-2020, en mi opinión, respecto a la medida cautelar, este artículo 8 es inconstitucional, pues vulnera el derecho a la igualdad que debe existir en el arbitraje y además se constituye como una barrera de acceso a la justicia, ¿no? Al poner una carga en perjuicio de la parte que desea solicitar una medida cautelar, que sea proteger un derecho. Y en tercer lugar, se debe confrontar el tema de las tácticas de guerrilla, ¿no? Y en el caso puntual de este ejemplo que le pongo del plazo de caducidad de 90 días, considero que no es aplicable a los procedimientos de árbitro de emergencia. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Tengo dos preguntas para ti. La primera se refiere justamente a ese decreto de urgencia que acabas de describir. Se dio últimamente un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que ha declarado inconstitucional ese decreto de urgencia 020-2020. Entonces, entiendo que cuando pase el vacatio legis previsto, ese decreto ya no estará aplicable, ¿no? Para el arbitraje peruano. Sí, gracias por la pregunta, Goya. Precisamente ese fue el viral del día de ayer, que la Comisión de Constitución del Congreso emitió este dictamen que formula una ley que deroga este decreto de urgencia 20-2020. De hecho, el plazo me parece es de 180 días desde que se publica la norma para poder derogarla, pero con excepción precisamente de este artículo 8 que les comento, ¿no? Si bien es cierto, o sea, cuando esta norma que deroga el decreto de urgencia entra en vigencia, lo hará después de 180 días, con excepción del artículo 8 referido al tema de las cautelares. Y de hecho, la exposición de motivos de este predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso establece dos causales de invalidez de esa norma. Una formal, que no es la materia de este webinar, que se refiere a un tema de un procedimiento interno del Congreso, ¿no? Que el Ejecutivo debió
poner en conocimiento del Congreso este decreto antes de publicarlo. Como no se cumplió el plazo, entonces hay un inicio formal ahí. Y el que sí nos ocupa, que es una causal de invalidez sustancial, que es precisamente, el Congreso lo señala, esta comisión lo señala, la disposición el decreto de urgencia tiene una finalidad legítima, sin embargo, está un poco divorciada de la Constitución, y hace especial referencia al derecho a la igualdad, ¿no? Y el principio de igualdad de armas en el arbitraje. Pero más allá de estas dos causales de invalidez, la formal y la sustancial, me parece importante, lo más importante destacar de este predictamen es que el Congreso, esta comisión, le ha dicho al Ejecutivo, si tú quieres modificar alguna norma vinculada a los arbitrajes donde una entidad de la administración pública es parte, ¿no? Un arbitraje del Estado, hazlo, pero en una ley especial, no en el decreto legislativo 1071, que es para privados, que está pensado para el arbitraje comercial entre privados, ¿no? Y ese mensaje me parece que es el más potente de este predictamen. Sí, de acuerdo. Y otra pregunta que te quería hacer se refiere al tema de la inaplicación del Código Procesal Civil, que obviamente no debería aplicarse al arbitraje. Mi duda es la siguiente. Entiendo que el Código de Proceso Civil norma los requisitos para otorgar una medida cautelar, mientras que la ley de arbitraje peruana no da las pautas de lo que se debe cumplir para obtener una medida precautoria. Entonces, mi pregunta es si nos puedes explicar qué pautas podría seguir un usuario de arbitraje para pedir una medida cautelar arbitral en el Perú. Sí, gracias, Joshua. De hecho, en efecto, como bien has señalado, el Código Procesal Civil te establece, ¿no?, una serie de requisitos para el otorgamiento de una medida cautelar. Sin embargo, la ley de arbitraje simplemente no te establece ningún requisito y te establece simplemente que un árbitro para otorgar una medida cautelar para asegurar la eficacia del laudo. Sin embargo, y como lo señalé en mi presentación, en el artículo 34 de la propia ley de arbitraje, se establece que en los casos de vacíos y demás existe un orden de prelación en el cual, a deficiencia del pacto de las partes o del reglamento aplicable, entra a tallar los usos y costumbres en materia arbitral. Y en ese sentido, los usos y costumbres en materia arbitral no hacen referencia a los requisitos propios de la justicia ordinaria, de la justicia civil, ¿no?, del Poder Judicial, sino hace referencia a estos requisitos que les mencionaba de la probabilidad de éxito o prima facie case, o el tema del daño sustancial, ¿no? El tema del daño sustancial me parece lo más importante, ¿no?, la diferencia más destacable, porque el estándar es muy distinto, ¿no?, entre lo que es el Poder Judicial y el estándar de los usos y costumbres en materia arbitral que prevé la ley de arbitraje, porque de lo caso contrario, o sea, de asumirse una posición tan a rajatablas, tan restrictiva, lo que tendríamos es que ninguna medida cautelar podría otorgarse bajo el estándar del daño irreparable, porque cualquier daño, hablando en términos económicos, es resarcible. Y en ese sentido, no sería tan haciendo un balance, ¿no? Desde una perspectiva de la eficiencia y demás, no se podría conceder una medida cautelar. Por eso, en mi opinión, el estándar debería ser menor, debería ser el estándar de una posibilidad, de un riesgo, de un eventual daño, un daño sustancial, y no de un daño irreparable. Claro, no, con mi pregunta no quería sugerir que se aplique el código procesal, no era esa mi intención. Ok, muchas gracias, Cristian. Ahora pasamos a la presentación de Francisco González de Cosío, quien nos va a hablar. Francisco, ¿estás con nosotros? Claro que estoy con ustedes y me ha interesado mucho la presentación de Cristian. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a presentar, Francisco va a hablar del estándar de las medidas cautelares desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Adelante, Francisco, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este evento. Un gusto ver a Gosia de nuevo y conocer a Cristian, a Sebastián y ver de nuevo a Jorge López. Me han invitado a que exponga una idea que expuse hace unos años en Lima Arbitration. No sé si ya soy anfitrión para usar mis láminas. La idea es una idea sobre cómo utilizar
análisis económico del derecho para usar más sofisticadamente y más eficazmente las medidas precautorias. Estimado, ¿puede compartir pantalla? ¿Podría revisarlo? No, Sí. no puedo todavía. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Deme un segundo. Listo. ¿Ahora sí? Sí, un segundo. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, decía que me invitaron a dar una plática sobre un artículo que escribí hace unos años en Arbitration y tiene justamente que ver en cómo utilizar análisis económico del derecho para entender y utilizar mejor y más sofisticadamente las medidas precautorias. Y lo que yo voy a hacer en los siguientes 10 minutos es exponer la idea de forma breve para someterla a la consideración de los expertos que están en este foro, tanto como expositores como audiencia. Puse este tema estándar y análisis económico porque son dos temas que van de la mano para defender la idea que quiero proponerles. Lo que voy a hacer en los siguientes minutos es 3 cosas. 1, plantearles la idea. 2, las ventajas y desventajas que existen en esta idea, porque esa idea llevo ya algunos años de haberla expuesto, la expuse por vez primera en ICA, International Council for Commercial Arbitration, la conferencia anual en Miami. Como ustedes saben, ICA es la organización más prominente del mundo de temas de arbitraje, y generó una enorme cantidad de interés y de comentario positivo y negativo de ambos lados, y una conclusión que quiero proponerles. Estándares. Cristian fue muy elocuente en su explicación de medidas precautorias y cómo funcionan, y luego optó a cómo funciona la medida precautoria en su caso particular de árbitro de urgencia y su regulación en derecho peruano. Yo lo que quisiera es dar un paso arriba y hablar de la tutela cautelar, como él mismo la denominó, en general, como aquella herramienta que el derecho procesal ha creado para atender aquello que surge inevitablemente de la característica de todo proceso, que es que toma tiempo. Los procesos, para ser debidos, con frecuencia suelen tomar tiempo. Y si hay algo que ocurra previo a que ocurra este proceso y se arroje el fallo final, sea laudo, sentencia, en fin, entonces la ingeniería jurídica ha inventado la figura de la medida precautoria. ¿Para qué? Para conferir tutela cautelar, para hacer algo mientras se decide en definitiva y se evite un daño. Fíjense cómo digo daño y no digo daño irreparable. ¿Por qué hago esto? Y Cristian habló de daño irreparable. La doctrina tradicional, la visión tradicional, el entendimiento tradicional de cuándo se justifica tomar una decisión previa a la decisión final y definitiva, y que por ende es peligrosa porque todavía no te han informado, no te han educado como árbitro las partes sobre todas las peculiaridades de su controversia, es una perspectiva reticente, es una perspectiva que le reconoce los peligros hacerlo, que sabe que es prematuro, que sabe que probablemente se ha equivocado y por ende toma una serie de precauciones. Una de ellas es exigir que el daño no sea cualquier daño, sino que el daño sea irreparable. Esta es la visión tradicional. Entre los 4 elementos de tutela cautelar, urgencia, necesidad y bonus juris, que ustedes conocen bien, yo me voy a centrar en daño. Y lo que yo quiero transmitir a ustedes es que el tipo de daño, esto me refiero a praxis mundial sobre el tema, el tipo de daño suele o solía hablarse irreparable, pero ha ido bajando un poco. Hay quien ha hablado de serio, grave, y hay distinciones muy pequeñas entre ellos dos, pero lo que hemos ido aprendiendo algunos y dándonos cuenta es que la perspectiva reticente, la perspectiva que exige mucho del daño, so pena de evitar cometer errores, es una que no tiene por qué ser. Es una que vaya, su origen es cierto, uno no conoce bien la controversia en una etapa temprana del caso, pero eso no quiere decir que la medida precautoria deba limitarse exclusivamente a cosas irreparables. ¿Qué es irreparable bajo la definición tradicional procesal? Y lo empezó a anunciar Cristian. Es un daño
monetariamente no reparable. Es decir, como el derecho toma la perspectiva que la mayoría de los problemas pueden repararse monetariamente, para que sea un daño irreparable, tiene que ser un daño del género que no podría repararse monetariamente. De tal forma que si A demanda a B y le dice, me debes incumplimiento de contrato, una primera predisposición a ellos será, pues te indemnizarán, o te darán dinero, te darán penas convencionales. Para que se justifique dar un paso previo a ese fallo final, te pide que el dinero que darías, ya sea por pena, por indemnización, etcétera, no sea suficiente para remediar el daño que se genera por esperarte al final. Y eso es lo que se tiene por irreparable. Ahora, si ustedes buscan, no es tan fácil en la literatura encontrar ejemplos de verdadero daño irreparable entendido de esta manera. Yo quisiera transmitirles algunos, solo para algunos que he vivido inclusive, para no dejar el tema descubierto, pero el derecho deportivo, quienes nos dedicamos al arbitraje deportivo, muestra ejemplos muy buenos. Por ejemplo, piensen ustedes en un deportista que le presentan un recurso un día antes de la competencia, para la cual lleva 4 años entrenando, nadando, es un caso que me viene a la mente, y un día antes de la competencia un competidor le presenta un recurso cuestionando si, por ejemplo, como esto sucedió, tiene la nacionalidad del país que dice representar, y por cierto me refiero solo a esa nacionalidad, no una doble nacionalidad, porque se ha dicho en algún momento que la Carta de las Olimpiadas exige la nacionalidad y solo la nacionalidad del país que se representa. Bueno, si no se hace algo previo a la competencia y no se le permite jugar al jugador, al competidor, eso sería un claro ejemplo de daño irreparable. Porque si tiempo después se emite un fallo que dice sí podías jugar, no tienes doble nacionalidad, ese, por más dinero que le den al señor nadador, que entrenó 4 años y que se perdió su posible medalla olímpica, ya sea de oro, plata o bronce, lo que sea, nadie nunca le va a reponer el placer o el logro de vida que hubiera sido ganar una medalla. Ese es un ejemplo de daño irreparable. Aceptado que para daño irreparable son útiles, indispensables las medidas precautorias, ¿por qué exigir un estándar tan alto? Fíjese el ejemplo que tuve que poner. ¿Por qué el dinero, o sea, por qué entender irreparable como aquello que el dinero no puede reparar? ¿Por qué no mejor pensar en análisis de balanceo? Piensen ustedes que este análisis de balanceo, la visión de balanceo, tiene 3 elementos. Tomar en cuenta, tomar una balanza y poner en el lado 1 los intereses de quien pide la medida precautoria, el demandante. En la balanza 2, poner los intereses del demandado y hacer esto. Y lo que pese más, prevalece. Parte de este ejercicio incluye cuál es monetariamente, por ejemplo, o conceptualmente, el daño que desea evitar quien pide la medida precautoria, ¿no? Y cuál es el costo que se le impone al destinatario de la medida y que por ende quiere evitar que se le pongan, porque si una persona resiste la medida, es por algo, es porque no le conviene, es porque no le gusta, es porque, en fin. Entonces, se ponen esos 2 pesos, esos 2 costos en la balanza y que pese más gana. El balanceo, someto a su consideración, es más apropiado, es más eficiente y es más refinado. Es más apropiado porque en vez de exigir un umbral tan alto, lo que permite es que daño que de otra manera tendrías que seguir un proceso o adicionar al proceso existente y recobrar del demandado, lo evitas vía una medida precautoria. Es decir, reduce el monto de las cantidades que demandas, que por definición, bajo el estándar de reparabilidad, se irían a la condena final, al laudo final o a la sentencia final. 2, es más eficiente en su sentido Pareto, es decir, yo lo llevaría más lejos, es más eficiente en su sentido Kaldor-Hicks, y aquí, si hay personas que les gustan ese concepto, de hecho saben que esto significa mucho. Kaldor-Hicks es eficiencia, es la eficiencia más refinada, más elevada, más difícil de entender, toma tiempo explicarlo, pero básicamente se reduce a decir que si cualquiera de las 2 partes, vista en forma agregada, si cualquiera de los involucrados en el problema es mejorado más de lo que se afecta a otro, de tal forma que el otro le hubiera pagado al primero, con tal de que no pase, aunque no le pague, eso es Kaldor-Hicks eficiente.
Entonces, llevemos ese principio al tema de medida precautoria. En un mundo en que despejamos el factor humano, en que despejamos el rencor de una batalla de litigio, y que podríamos, por ejemplo, compensar B podría compensar A por aquel daño que se hubiera generado de esperarse el laudo final, pero que no fuera irreparable, pues lo compensaría. Y eso es lo que se logra con la medida precautoria no irreparable. Es decir, cuando uno, y esto me lleva al tema más refinado, cuando uno exige irreparabilidad del daño, quiere decir que todo lo que está debajo de irreparable es costo que asume una de las partes en controversia. ¿Cuál? En el ejemplo que puse, la demandante. Por eso pide la medida precautoria. Pero aquí es donde hay una sutileza, es más, ironía que genera entender este paradigma. Y hay veces que a quien más beneficia una medida precautoria es al destinatario de la medida precautoria. ¿Y a qué me refiero? Mismo ejemplo, A demanda B y pide una medida precautoria para evitar que la controversia que actualmente es de 100 se vaya a mí. Se opone, por algún motivo, le cuesta, le molesta, le genera un inconveniente, hay que suspender una votación en las asambleas de accionistas, hay que detener una ejecución, en fin, se opone. Pero si el proceso se sigue y no hay medida precautoria, y por definición gana los 1000, quiere decir que todo ese extra arriba de 100, que se pudo haber evitado de una medida precautoria, ahora B lo tiene que pagar A. De haber perdido B, ahora lo tiene que pagar A. De tal forma que si A pide la medida y evita ese daño incremental, se lo ahorra B. Eso es calor eficiente. Y por cierto, esto es algo que ha estado empezando a champiñonear en algunas mentes, en algunas partes del mundo. Ya hay, y en el artículo que tienen de Lima Arbitration está, y en un libro verde que se llama Arbitraje, que está en varias universidades de Lima, también está desarrollado. Hay todo una explicación de una estela de casos que ha habido en muchas áreas, en arbitraje de inversión, en arbitraje comercial, en las cuales ya empiezan algunos pensadores y practicantes provenientes a decir, pedir irreparable es pedir demasiado, relajemos el estándar. Y esta experiencia dio lugar a que al modificar el artículo 17, como ustedes saben como expertos, es el artículo que regula medidas precautorias, que influyó en su derecho, en el decreto legislativo 1071, en 2006 se cambió para meter un régimen sobre medidas precautorias. Y miren qué dice. Daño, fíjense, daño que pese más, outweigh el daño que sufriría la parte en contra de quien se obtiene la medida precautoria. Ya estamos ahí. Ya es legítimo que algunos emitamos medidas precautorias, y como el grueso de la legislación, como es el caso de la peruana, los reglamentos arbitrales no definen esto puntillísticamente, sino que dan una discreción al tribunal para que él lo evalúe. El resultado es que ya hay muchos laudos. Yo he emitido muchas decisiones sobre medidas precautorias, a veces órdenes, a veces laudo, en los cuales uso este análisis de que estoy explicando en esta presentación. Es un análisis que además, dialogándola con un gran practicante peruano, Alfredo Goulart, me hizo ver que hay un pensador, Richard Posner, que en un caso, Hospital Supply, emitió, o creó, para ser exacto, una fórmula sobre medidas precautorias. Y para mi sorpresa, cuando leí a Posner, que abro un paréntesis para revelar un tema personal e irónico, él fue mi director de doctorado, y lamento revelar común que yo no conocía Hospital Supply y que gracias al gran pensador Alfredo Goulart ahora conozco. Y lo que me encontré es con qué él desarrolló esta idea, que en esencia, si ustedes lo ven, o sea, lo que dice esto, hay que medir la medida cuando esto pese más que esto. Y esto es daño del solicitante, daño del demandado, multiplicado por la probabilidad. Es lo mismo que he estado mencionando previamente y que escribí algunos artículos, pero Posner, con el rigor que lo caracteriza, lo puso en una fórmula que además les platico que me senté con un matemático a analizar. Y es una fórmula brillante, porque el juego de esto autoequilibra los dos intereses en juego, P por un lado y 1 menos P por el otro. Es una forma brillante que yo sugiero que consideren en sus medidas precautorias. Concluyo con decir
que el análisis de balanceo es un estándar de daño que es más digno de ser utilizado porque es mejor, es más sofisticado que el análisis que uno ve con frecuencia de muchos jueces, de muchos árbitros, que básicamente dicen, veo daño, pero no es irreparable, y niegan. O veo daño irreparable, pero no considero al destinatario de la medida. Hay veces, las medidas precautorias son una maravilla de instrumento, pero son un instrumento muy peligroso. Yo he estado del otro lado de medidas precautorias y que han casi arruinado, si no hago algo para resguardar a mi cliente, han casi arruinado proyectos en presupuesto. Las medidas precautorias son a la vez, de un lado de la moneda, maravilla, por otro lado, muy peligrosas. Y para evitar que no se valore correctamente los hechos y uno se equivoque de un lado o se equivoque del otro, yo propongo que balanceo es el test más sofisticado que hay, es mejor, es más eficiente, Carlos Higgs se lo expliqué, y es más sofisticado, es más apto al mundo que estamos enfrentando, de negocios sofisticados, de litigio de alto nivel, con personas inteligentes como los miembros de este foro. Me interesará conocer su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Una consulta. Entiendo que entonces este análisis con esa fórmula que has presentado, cuando habla de daño no se refiere solamente a daño monetario, ¿no? Daño que se pueda calcular en monedas, sino también a daño como en el ejemplo que has dado con el deportista, un daño que... ¿Cómo cuantificaríamos ese daño en ese caso? Bueno, lo que pasa es que el caso del nadador, que es real, es un caso de Sydney, es un caso claramente irreparable, pero daño es cualquier inconveniente. Irreparable es un inconveniente que no es reparable monetariamente, como lo dijo Cristian con mucho tino. Y eso no es incorrecto. Yo no digo que esa es la visión tradicional, ortodoxa. Yo lo que les propongo es una relectura, porque el derecho como está escrito, incluyendo el decreto legislativo 1071, yo he emitido medidas precautorias con este análisis conforme a derecho arbitral peruano y conforme al reglamento de la CCL. Entonces estoy convencido, porque lo he hecho, que las medidas precautorias con este test son emitibles conforme a su derecho, pero lo he hecho en varias jurisdicciones. Y en verdad creo que es el balancear ambos intereses es mucho más sofisticado y apropiado para evitar el peligro de la medida que hacer un análisis de requisito 1, requisito 2, requisito 3, como si fuera una receta de un pastel de chocolate y decidir. Sí, claro. De hecho, este test está indicado en el artículo 17, como has mencionado, 17A de la ley modelo, ¿no? Entonces, podemos usarlo como ejemplo en los procedimientos cautelares que nos toquen. Y una pregunta más. Siempre se habla también de uno de los requisitos que es la urgencia. ¿Cómo se plantea la urgencia en el modelo que tú nos presentas? Urgencia es la necesidad de no esperar al final del asunto. Urgencia no es en sentido de medida precautoria, no es el sentido del lenguaje común y corriente, que es tener prisa porque ha pasado mucho tiempo. Urgencia es no puedo esperar al final, porque si espero pasa algo, daño. Esa es la definición de urgencia. Entonces, la urgencia también se toma en cuenta en la evaluación del daño para la fórmula de Posner. No, es un elemento distinto. Los 4 elementos de la tutela cautelar son urgencia. Ese es el primero. Si no existe urgencia, no hay ningún motivo para podemos in limine rechazar una medida precautoria, porque puede esperar. Y es mejor esperar. La visión tradicional en esto tiene razón. ¿Para qué tomar una decisión prematura por menos de la totalidad de información cuando eso genera riesgo de error? Y eso es algo que está en la mente de los árbitros. Los árbitros tenemos conciencia de que vemos una rebanada de la realidad, nos toma tiempo adentrarnos en un asunto y por ende el objetivo que cumple la urgencia es que si no es algo que no puede esperar, déjenlo para el final. Urgencia. Daño, ya lo vimos. Si no acreditas daño, no hay motivo para que te la den, y yo lo que propongo es que daño, el estándar de daño, sea un estándar de ponderación. Luego, 3, apariencia de buen derecho, que el caso huela bien. Bonus fumus juris, dice la literatura antigua. Y 4, proporcionalidad, que lo que pides guarde una relación lógica, no hostigante, que es lo que quieres evitar, respecto del daño que quieres evitar. Con frecuencia las medidas precautorias, y esto lo dijo con ejemplos muy interesantes Cristian,
Con frecuencia las medidas precautorias son utilizadas con otras finalidades. Yo he escuchado abogados decir, es que la medida precautoria es muy buena, porque es una forma que le tomas la temperatura del tribunal. Fíjense nada más, quieren ver cómo somos, quieren ver cómo reaccionas, qué tan bien te llevas, qué... Yo creo que no son para eso. A lo mejor yo soy muy inocente, pero yo creo que hay que respetar el proceso. Otra, los ejemplos, es más, no repito más ejemplos, porque los ejemplos de Cristian fueron fantásticos, de tácticas chicanas y obstructivas que usan las partes. Pero algo frecuente que uno ve es que inclusive cuando existe mérito en la petición, el abogado de A pide más de lo que necesita. Si está peleando, quiero un daño que vale 100, por ser simplista, pues pido 1000. Oye, ¿pero por qué pides 1000? Pues porque estoy, como dice en inglés, estoy overreaching. Entonces, el requisito de proporcionalidad es uno que juega un papel muy importante en los 4 elementos de la tutela cautelar, porque si lo elimina uno, puede poner a la merced a una parte de otra, y procesalmente nunca quiere hacer eso. Bueno, muchas gracias, Francisco. Podríamos seguir con ese tema, pero no podemos dejar a nuestro tercer panelista, Jorge López. Jorge nos va a hablar de las medidas cautelares en el arbitraje comercial internacional. Adelante. Hola, Gocia. Hola, Francisco, Cristian, Sebastián. Bueno, primero agradecer a los amigos de IUS 360 por haber armado este panel tan didáctico, tan bueno y noble. Siempre es bueno contribuir al crecimiento académico en la región. Creo que tengo la fortuna de ser tercero porque van a haber muchos conceptos que pensé tocarlos, pero sentí que si bien en la universidad te lo enseñan, en la universidad, en la maestría, en 12 o 3 clases, era muy complicado poder tocarlas hoy día y era importante que ellos ya vayan abordando estos temas previamente. Así que voy a usar por referencia algunos de los comentarios que han tenido a bien hacer, como por ejemplo las tácticas de guerrilla, como por ejemplo los requisitos para las medidas cautelares y en general cualquier otro tema que vaya saliendo por ahí. Así que es un honor estar por acá. Bueno, mi tema es las medidas cautelares en el arbitraje internacional y como lo anticipé, la verdad es que no pienso hacer una descripción de cómo funcionan las medidas cautelares en este ámbito, sino solamente me he enfocado en 3 temas principales. A grandes rasgos, solo para iniciar esta ponencia, las medidas cautelares tienen como objeto proteger derechos, asegurar la ejecución futura del laudo, evitar afectaciones irreparables a derechos y o prevenir destrucciones de bienes. Sin embargo, también pueden ser usados para tácticas abogadiles, ¿no? O tinterías, por así decirlo de manera coloquial. Por ejemplo, es muy común escuchar en el mercado, bueno, no es mi competencia poder juzgar este tipo de tácticas que desde mi perspectiva van un poco en las zonas grises, pero se ha escuchado mucho que se hace para hacer perder tiempo a la otra parte, para medir al tribunal arbitral, para incrementar los costos, para bloquear actividades económicas de la contraparte o por último para forzar acuerdos. Pero bueno, esa no es parte de ese tópico, así que vamos a dar pase a básicamente cuáles son los requisitos para las medidas cautelares en el arbitraje internacional. No hay un consenso con respecto a los requisitos. Si bien los requisitos que mencionaba hace un momento Francisco son los generales de medidas cautelares y el derecho comparado así lo dice, la doctrina también lo reafirma, podríamos encontrar quizás la interpretación más precisa que encontré fue la del profesor Lucas Mistelis y también encontré una de Stavros Verkulakis que hablan sobre el daño grave o irreparable del demandante que tiene que acreditarse una urgencia y que no debe involucrar de ninguna manera alguna suerte de prejuzgamiento. Igual tomando con pinzas esto, ¿no? Porque si bien no hay un prejuzgamiento, por así decirlo, en cuanto a la posición de fondo, sí hay como una suerte de análisis prima facie que es importante para ver desde la perspectiva de la verosimilitud. Incluso considerando más de cerca, muchos tribunales arbitrales también analizan la naturaleza de las medidas provisionales en base al daño relativo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas medidas que son poco más, que afectan un poco más que otras y es bastante probable que te las otorguen en lugar de otras. Por ejemplo, se habla mucho en los últimos años sobre el security for costs, que no es tan complicado que te lo den en principio porque no implica per se una afectación directa contra lo que eventualmente sería el pronunciamiento final en el laudo y que no involucra tanto el monto del petitorio. Así que, bueno, haciendo esta pequeña introducción, los 3 temas en los que me he querido enfocar básicamente hoy día son netamente prácticos. El primero de ellos es dónde solicitas la medida cautelar cuando estás en un arbitraje comercial internacional. Y pese a que pueda sonar para nuestro medio bastante más digerible que en otros lados,
¿Podríamos pasar la presentación, por favor? Porque ya estoy en el primer punto. ¿Sí? ¿Dónde solicitan la medida cautelar? Que es la pregunta. La siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que en algunos lugares, en algunos países, el tribunal arbitral no tiene competencia para poder emitir medidas cautelares. Entonces, sí, todavía se tiene que recurrir a las cortes locales para poder determinar, para que puedan conceder estas medidas precautorias, ¿no? Estas medidas previas, por así decirlo. Entonces, acá las grandes preguntas que salen son el domicilio del demandado, el lugar en el que se encuentran los bienes, el sitio del arbitraje, el lugar donde se estableció el convenio arbitral, dónde pides la ejecución de la medida cautelar. Y acá, pese a que parezca un poco cargada esta filmina, me encontré con el gran dilema antes de empezar esta ponencia de ir con bullets, con casos que creo que les van a servir porque esta ponencia queda grabada, porque en el derecho internacional, bueno, al menos el derecho comparado que vamos a analizar hoy día, no existe per se una regla firme, va a depender mucho del análisis caso a caso y las normas aplicables a cada situación. Entonces, lo dividí en tres partes. La primera de ellas es ¿dónde tú podrías pedir las medidas cautelares? Eso va a depender bien de la norma que apliques al caso. Y si bien no es materia de esta conferencia, depende mucho de las reglas aplicables a la controversia. Tienes reglas aplicables a la forma, reglas aplicables al fondo, reglas aplicables al convenio arbitral. Hay muchas teorías involucradas con eso. Pero para efectos prácticos, podríamos decir que hay quienes consideran que estas decisiones se tienen que someter a la competencia del lugar de la sede de arbitraje. Por ejemplo, tenemos tres casos que son casos muy importantes y que han servido. De hecho, hay mucha doctrina que comenta esos casos. El primero es Ansal versus el Hotel Marriott en el 99, el segundo es BAT International versus Bulk Trading en el 2002, y por último tenemos Bharat Aluminium versus Kaiser Aluminium, que es del 2012, ¿no? En estos lados, básicamente, la posición fue: en la sede del arbitraje se solicitan las medidas cautelares, ¿no? En las que tienes que recurrir a la vía judicial para que te las concedan, porque el tribunal arbitral en principio no tiene competencia. Luego, hay otro punto que quería destacar por acá, es cuáles son las disposiciones normativas que podrían ayudar como una suerte de colaboración. Y aquí encontré un par, ¿no?, que podrían ser útiles para la ponencia de hoy. Uno es la ley modelo cital, el artículo 1 y el 17J, que básicamente están enfocadas en que el tribunal gozará de la misma competencia para emitir medidas cautelares al servicio de las prestaciones arbitrales. Eso va un poco de la mano con lo que comenta Cristian, ¿no? Porque, claro, o sea, se asume que si bien se van a dictar las medidas cautelares, siempre se deben considerar los rasgos distintivos de un arbitraje internacional. Entonces vemos como ahí también hay una suerte de remisión a los usos y costumbres. También encontré una disposición muy parecida en la English Arbitration Act, que es la ley de arbitraje de Inglaterra, en la sección 2 y 44. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que si el tribunal arbitral, en tu caso, no tiene facultades para poder emitir una medida cautelar, y tú eres una parte que se ve ante una situación que lo sobrepasa, pedir la medida cautelar a nivel judicial ante el órgano judicial del lugar en el que están los bienes que quieres ejecutar. Esta es una conclusión a la que llegué luego de un curso de programa de maestría, y bueno, llegamos todos en realidad. Es increíble la forma como los profesores pueden combinar la frescura de la gente más joven con la experiencia principalmente de la gente de Latinoamérica, ¿no?, que tienen que irse a la maestría con algunos años de experiencia. Entonces, soltamos algunas ideas y creo que hasta este punto lo mejor es pedir la medida cautelar ante las cortes locales del lugar en el que se pretende la ejecución, que es donde va a tener mayor inmediación para poder ordenarse esta medida. Como segundo punto, la siguiente diapositiva, por favor, tenemos ya el escenario que nos atañe particularmente el día de hoy, que es situaciones en las que, como en Perú, el tribunal arbitral sí tiene competencia para poder pronunciarse sobre las solicitudes cautelares. Y acá tenemos que ver el juego de roles entre la ley aplicable, las reglas arbitrales y las prohibiciones contractuales. Como Perú particularmente no tenemos mucho problema para poder hacer este juego de roles, porque de hecho es reconocido en el artículo 47 de la ley peruana de arbitraje que los tribunales arbitrales tienen potestad para poder emitir medidas cautelares. También en el derecho comparado hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Inglaterra en la sección 39, el caso del PIL de Suiza en el artículo 183, en el caso de Estados Unidos, que bastante limitado, ¿no?,
pero con reconocimiento expreso de que los árbitros tienen poder para emitir órdenes de ejecución. Hay 3 casos importantísimos que desarrollan, ¿no? La facultad que tiene el tribunal arbitral para poder emitir este tipo de órdenes. Por ejemplo, Pacific Reinsurance versus Ohio Reinsurance Corp. Tenemos Island Creek contra Gainesville y tenemos Sperry Interframe versus el gobierno de Israel. Son casos landmark allá que se han usado para poder justificar por qué el tribunal tiene la potestad de poder emitir estas órdenes. También la ley modelo UNCITRAL, ¿no? Que como saben ha sido usada como modelo en muchos países para la redacción de sus leyes de arbitraje. Eso es desde el análisis de las normas nacionales como ley aplicable. Los reglamentos arbitrales no son ajenos a eso. De hecho, a nivel peruano, la Cámara de Comercio de Lima, AmCham, lo permiten. E incluso yéndonos más al ámbito internacional, la ICC lo permite, el artículo 28, en el 29 cuando se habla de árbitros de emergencia. Tenemos la London Court of International Arbitration en el artículo 25. También tenemos el reglamento UNCITRAL y en WIP. En Perú, como les digo, no tenemos mayor complicación con eso, porque tanto la norma nacional como los reglamentos de arbitraje lo permiten. Y el tercer punto es el acuerdo de las partes. Esto es muy importante, porque en algunas situaciones debe primar la voluntad de las partes en el convenio de arbitraje, pero esto puede en algún momento tener una suerte de complicación cuando el tribunal arbitral tiene poder conferido para las partes, pero no tiene forma de ejecutar esta medida, porque si una de las partes no quiere aceptar, ¿de qué manera lo va a ejecutar? Que es algo que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, importante considerar que en este juego entre el tribunal arbitral y el Poder Judicial, porque lo que hemos visto hasta ahora en estos 2 slides son competencias exclusivas de cada una de ellos, ¿no? Hay muchos juegos, hay muchos momentos en los que va a depender ante quién interpones la medida cautelar, pese a que tu sistema legislativo lo permita en ambos casos, dependiendo de la etapa en la que se encuentre tu controversia. Por ejemplo, en Perú, bastante conocidas las medidas cautelares antes del arbitraje, antes que se constituya el tribunal arbitral, ¿no? Y como conclusión en este punto podría decir que las medidas cautelares en las que debería intervenir el tribunal arbitral, pese a que la legislación peruana, en la que debería intervenir el Poder Judicial, pese a que la legislación peruana permite que el tribunal arbitral emita medidas cautelares, es cuando el tribunal arbitral no se haya constituido, cuando habiéndose constituido no se encuentran funciones como, por ejemplo, en caso de que el proceso se encuentre suspendido. Y por último, las famosas, y digo famosas porque es muy conocido en Perú, llamadas medidas cautelares de ejecución, mal llamadas, dicho sea de paso, porque si ya estás en etapa de ejecución del laudo y tienes una decisión con calidad de costa juzgada que quieres ejecutarla, ya no es una medida cautelar, porque la medida cautelar de por sí tiene un carácter temporal. Entonces, esas son las situaciones en las que debería intervenir las Cortes Judiciales en cooperación. Siguiente, por favor. El segundo tema que quería abordar hoy día son los tipos de medidas cautelares. Claro, hemos analizado los requisitos, hemos escuchado la ponencia de Francisco, de Cristian, pero ¿qué tipo de medidas cautelares se podría conceder un tribunal arbitral? Si lo vemos de manera general, siguiente por favor, si lo vemos de manera general podríamos decir que la ley peruana de arbitraje te permite las 3 medidas cautelares más conocidas, ¿no? Las conservativas sobre no innovar, las innovativas y aquellas que son para asegurar la futura ejecución forzada. Sin embargo, en el arbitraje internacional no existe una lista taxativa de medidas cautelares que te pueden otorgar. La doctrina básicamente te da unas 5 categorías de manera general, ¿no? Medidas para la preservación de pruebas, que son importantísimas. No sé, imaginémonos una situación en la que es necesario tener una prueba crucial para la determinación de cuestiones sustantivas, sobre todo en una etapa temprana del procedimiento. No sé, se quiere verificar la calidad de una mercancía, y esa calidad de mercancía tiene que ser determinada antes que se venda o se pierda el bien. O un testigo crucial que tiene una enfermedad terminal. Para este tipo de situaciones podría otorgarse una medida para la preservación de pruebas. Lo segundo es una medida para regular o estabilizar. A menudo es necesario tener la relación entre las partes durante la duración del arbitraje. Es ampliamente aceptado que el tribunal puede ordenar una medida que afecte directamente al objeto físico de la controversia.
son más problemáticas las medidas que no se refieren directamente a los bienes en disputas, sino que ordenan a una parte de hacer o que continúe realizando ciertas acciones para asegurar la eficacia del laudo. Pero bueno, también hay muchos ejemplos, la doctrina, la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto. Lo tercero es medidas para garantizar la ejecución. De ahí es muy común que cuando el arbitraje está en curso, una parte intente frustrar el propósito del laudo. No sé, imaginémonos que una de las partes quiere transferir sus bienes, quiere vaciar las cuentas, quiere hacer un montón de actuaciones no tan éticas, por así decirlo. También se pueden otorgar este tipo de medidas cautelares. Como cuarto, tenemos medidas destinadas a asegurar los costos, que como les comenté son las populares security for costs. Los costos en el arbitraje internacional, como lo saben, pueden ser considerables. Por lo general, la parte vencedora tiene derecho a ser reembolsada por los costos del arbitraje y los honorarios legales. Entonces, el demandado contra el que se inició el procedimiento tiene el interés de garantizar que al menos una parte de los honorarios incurridos sean recuperables. Esta es una creación inglesa, ¿no? Y de hecho, la London Court of International Arbitration en el artículo 25.2 lo regula. También es muy útil. Y por último tenemos las órdenes provisionales de pago, ¿no? Que son básicamente medidas relacionadas a las típicas transacciones comerciales, en el que una de las partes depende de los pagos debidos en virtud de un contrato, y para preservar un flujo efectivo se suelen conceder. Estos son los tipos de medidas cautelares a grandes rasgos en el arbitraje internacional. Siguiente, por favor. Y tenemos el último topic que quería abordar. Una de las características más importantes del arbitraje es la ejecutabilidad del laudo. Si no, sería una victoria pírrica, ¿no? Ganaste, pero ¿qué hago con mi laudo? Entonces, lo importante acá es determinar hasta qué punto las medidas cautelares ordenadas por el tribunal arbitral son ejecutables. Siguiente, por favor. Y acá tenemos que la decisión de un tribunal arbitral tiene la calidad de cosa juzgada, pero los árbitros no tienen lamentablemente coerción. Entonces, ¿por qué tiene la calidad de cosa juzgada las decisiones finales del tribunal arbitral? Porque desde la perspectiva material, porque el contenido de fondo del laudo no va a poder ser revisado, no va a poder ser revertido, solamente las causales de anulación del laudo son proposiciones formales. Y también tiene calidad de cosa juzgada formal, porque no existe una doble instancia a nivel arbitral para reevaluar lo que se decidió en el laudo. Sin embargo, es necesaria la asistencia de las cortes locales para ejecutar. Es necesaria y recomendable, pese a que Perú, siendo uno de los lugares más propicios para el desarrollo de los arbitrajes, sobre todo tan abiertos para los arbitrajes internacionales, tiene una serie de disposiciones que podrían ayudar a la ejecución de laudos. Por ejemplo, registros públicos tiene una disposición para que se puedan ejecutar los laudos directamente enviados del tribunal arbitral. Me ha pasado, he ejecutado órdenes emitidas por tribunales arbitrales. Incluso hace algún tiempo escribí un artículo en el caso de los registros de valores mobiliarios de Cavalli, ¿no? En el que se debería inscribir el laudo directamente, porque para ejecutar esa orden solo basta dar un clic, el funcionario de un clic. Así que ese tipo de medidas realmente, desde mi perspectiva, no tiene mucho sentido ir de la vía judicial para que un juez te diga, ok, ordeno que ejecutes algo que tranquilamente lo pudiste haber hecho desde tu computadora sentado, ¿no? Entonces, sin embargo, es recomendable irte a las cortes locales. La ley de arbitraje peruana lo permite, el artículo 48 lo permite, también un poco de hecho comparado ahí, tenemos la English Arbitration Act, ¿no? El artículo 42, que requiere consentimiento del tribunal arbitral, la PIL de Suiza también, la parte germánica de dispositivo también, pero hay un problema con la ejecución que quisiera tocar el día de hoy, uno de los tantos, pero creo que es el más importante, es el que ha estado en boga en los últimos años. ¿Cuál es la diferencia entre los interim awards y las órdenes, ¿no? Y si estos podrían caer dentro del alcance de la Convención de Nueva York. Pese a que la Convención de Nueva York no es materia para esta conferencia, creo que es importante explicarles que la Convención de Nueva York es la convención, dicho sea de paso, suscrita y ratificada por la gran mayoría de países del mundo, que permite la ejecución y reconocimiento de laudos extranjeros. La pregunta era, bajo el alcance de la Convención de Nueva York, ¿puedes ejecutar medidas cautelares? La respuesta en principio sería no.
Y es que, claro, las medidas cautelares son medidas provisionales que se otorgan para determinadas situaciones, pero que no te aseguran que con la emisión del laudo van a ratificar lo que se decidió antes. Precisamente uno de los requisitos de la medida cautelar es que el tribunal no emite un prejuzgamiento. Sin embargo, se ha venido promoviendo, básicamente por esta confusión que les comentaba, que existen medidas cautelares concedidas como órdenes y también medidas cautelares que deciden sobre el fondo, si es que estas medidas cautelares que deciden definitivamente sobre el fondo podrían ser ejecutadas o no. Un caso emblemático sobre este tema fue el caso de Ecopetrol contra Korean National Oil Corporation y Korean National Oil Corporation contra la Offshore Exploration of Production. Y ahí el distrito de Nueva York determinó que, la Corte del Distrito determinó que ellos no tenían autoridad para confirmar laudos arbitrales que no eran finales, ¿no? Pese a que puedan ser mal llamados medidas cautelares propiamente. Entonces, hizo como una suerte de análisis en qué tipo de situaciones sí podrían estar dentro del alcance de la Convención de Nueva York este tipo de órdenes precautorias. Pero bueno, esta ha sido la presentación que se ve para el día de hoy, básicamente con 3 puntos que consideré importantes, como para no ser propiamente una clase de medidas cautelares, pero sí importante que lo tengan en cuenta, y estoy abierto para cualquier pregunta o comentario que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y yo tengo un comentario acerca de justamente de la ejecución, que a nivel internacional puede causar esos problemas que has dicho, porque justamente una orden que otorga medida cautelar no es un laudo entendido bajo la Convención de Nueva York. Entonces se han dado casos en diferentes jurisdicciones de cambiar la ley de arbitraje para reconocer una orden arbitral que otorga medidas cautelares para el reconocimiento. Y bueno, me parece que en ese sentido la ley peruana está a la vanguardia, porque en el artículo 48 se prevé que se podrá ejecutar en Perú una medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral en el extranjero. Entonces creo que aquí ustedes podrían, como en otros casos, también servir de ejemplo para otras jurisdicciones. Totalmente de acuerdo, o sea, de verdad es una gran intervención. De hecho, justo estaba viendo en estos momentos el artículo 48, y sí, pues, o sea, más allá de que le da la potestad al tribunal de poder expedir medidas cautelares, también habla sobre la colaboración y en los casos en los que debe ser propenso el sistema para poder ejecutar este tipo de medidas cautelares. Así que nosotros, en realidad, si es que una medida cautelar va a ser ejecutada en Perú, no necesariamente a nivel de fondo va a ser necesaria abrir esta discusión de si es necesaria la aplicación de la Convención de Nueva York o no, porque nuestra misma ley de arbitraje no llega a satisfacer esta misma necesidad, ¿no? Entonces, como dices, hay algunos otros países que también se han puesto las pilas al respecto y tratan de estar en la vanguardia y tener disposiciones así para no tener que entrar en este conflicto, ¿no? De se aplica la Convención de Nueva York o no. Creo yo que a nosotros esta discusión no nos genera ningún problema práctico puntualmente por la disposición del 48. Exacto. Bueno, tengo una pregunta para todos, ya para abrir el panel, digamos, y luego voy a revisar también las preguntas del Facebook. La primera pregunta que quisiera hacer a los que se animen a contestar, o quizás todos, es, se ha mencionado en la ponencia de Cristian, sobre todo las prácticas de guerrilla y que lo malo hacen las partes utilizando los pedidos cautelares. Y yo he leído en las estadísticas de la SCC, Stockholm Chamber of Commerce, que en su práctica la Cámara ve que las partes utilizan el árbitro de emergencia muchas veces para promover o fomentar una transacción. Y quisiera saber si en su práctica lo han visto y qué opinan de ese uso de arbitraje de emergencia. ¿Prefiere empezar Cristian, que fue el primero que levantó la mano con lo de las guerrillas? A ver, vamos. A ver, en efecto, Jorge tuvo un comentario bastante acertado respecto a la utilización que a veces las partes
hacen al ejercer su derecho de acción respecto a la tutela cautelar en un procedimiento previo a la constitución del tribunal arbitral de fondo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y sí, o sea, hay casos en los que, en efecto, se utiliza este procedimiento cautelar como una medida de presión. Pero me parece que, a diferencia de otras instituciones arbitrales, en nuestro caso no podría ser tanto así. ¿Por qué? Porque, de hecho, si revisamos las directivas, los reglamentos de arbitraje que han previsto, que han acogido este procedimiento de arbitrio de emergencia, los plazos son bastante cortos, muy, muy cortos. O sea, de hecho, yo he tenido experiencias en que las medidas cautelares en procedimientos de arbitrio de emergencia han salido en una semana y media máximo, ¿no? Inclusive con audiencia y todo, cuando no ha sido inaudita parte. Y entonces no se podría gatillar, ¿no?, del todo, cuando una parte de mala fe quiere utilizar este mecanismo como un mecanismo de presión para poder transar, ¿no? Para poder negociar de manera amigable. Creo que los plazos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, en las directivas y reglamentos de los centros de arbitraje, no se acomodarían tanto con estas prácticas. Sí, se puede suponer que la persona el solicitante de medida cautelar que quiere usarla para ejercer presión, para transar, ya tiene preparada la demanda que la va a presentar en 10 días en caso de obtener la medida, ¿no? Así que no sé si eso es muy, muy de buena fe. Sí, bueno, voy a ser un poco más, no malicioso, pero escéptico. La verdad es que tengo la sensación que sí, por más que los plazos sean cortos, me ha pasado, ¿no? A veces te enteras, no sé, que tienes las cuentas congeladas, y en Perú sobre todo, bueno, no hablemos tanto de instituciones serias, pero hablemos básicamente, a ver, en Perú no hay un requisito específico para ser considerado un centro de arbitraje, entonces tienes muchos lugares en los que, literal, o sea, a mis clientes han demandado por casos de responsabilidad civil sin convenio arbitral y han empezado con cautelares y se las han concedido. Pero es algo inaudito, ¿no? Porque dices, ¿y dónde está el convenio arbitral? Y se amparan en el artículo de la ley de arbitraje, que claro, el tribunal arbitral es competente para declarar su propia competencia incluso ante los casos de inexistencia del convenio arbitral. Desde mi perspectiva, esta inexistencia tiene que ser entendida como inexistencia desde la perspectiva civil, ¿no? O sea, tú ves el documento, no sé, al menos un Jorge Francisco arbitraje, ver si es que realmente existe el convenio arbitral o no, pero no una inexistencia natural, real, ¿no? O sea, te atropellaron una señora y ya los llevas a arbitraje y claro, como el tribunal puede emitir la decisión sobre si es competente o no hasta el momento de emitir el laudo, en el camino ya te fregaron con 5 o con 6 cautelares. Entonces, la verdad es que claramente en esos casos el tribunal arbitral tampoco coopera, ¿no? Por decirlo de una manera bastante elegante y políticamente correcta. Pero creo que en Perú estas tácticas de guerrilla son muy duras, muy duras. No sé si Francisco quiere añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, quiero añadir, porque yo soy un fan de las medidas de urgencia. Reconozco su potencial de peligro y su potencial para ser abusadas, y puede, como suele suceder en mucho tipo de litigio, puede ser utilizado de mala fe. Pero también he visto una enorme cantidad de casos en los cuales, previo a existir el árbitro de urgencia, la respuesta que a ciertos escenarios los abogados que nos dedicamos al arbitraje contencioso teníamos que dar es: vamos a tener que llevarnos esto a daños y perjuicios al fondo del asunto. Es una maravilla saber que puedes contar en un plazo de 2 semanas, o veo que es más corto en Perú, pero por ejemplo, siguiendo el estándar, dícese que en 2 semanas vas a tener una decisión definitiva sobre el tema, y que puede en verdad darte tutela interina urgente. He tenido la suerte de ser árbitro de urgencia ICC, he tenido la suerte de actuar como en 3 casos de medidas de urgencia, 2 como activante, 1 como demandado, y he diseñado 3 regímenes procesales.
además de ser árbitro en un caso definitivo que tuvo medidas de urgencia. Y lo que he visto, la constante a ello, es que en verdad cumple una función importante. Es difícil el diseño, lo que dice Cristian Jorge es muy atinado en cuanto a que tiene que ser, puede ser con Gocia, que como tú decías, que puede ser que tenga la demanda lista, pero hay veces que no la tienen lista, hay veces que lo hacen como formas de hostigar a la otra parte por motivos distintos, y es por eso que los regímenes, un plazo muy breve, no demandas, lapses, deja de tener vigencia la medida precautoria. Esa es mi contribución. Estimada, tiene el micro apagado. Sí, ahora me di cuenta, gracias. Sí, otra pregunta que quisiera hacer es, si la parte no acata la medida cautelar que va en su contra, eso se podría mirar, o sea, el tribunal podría evaluar este comportamiento en su decisión sobre los costos del arbitraje. Quisiera saber si en su práctica como abogados y como árbitros ven muchos casos así que realmente el comportamiento de parte que no acató la medida se vio castigado en la condena de costos. ¿Quieren alguien empezar? Si no, comento algo. El prerequisito de esta pregunta es que los árbitros adopten una postura sofisticada sobre el tema de costos. Muchos árbitros, yo diría la mayoría de los árbitros, después de un expediente largo, complejo, de deliberar mucho, de que llegan por fin a la recta final, costos y dicen mitad y mitad. Soy un enemigo de eso, no porque no haya condenado a partes iguales, lo he hecho, sino porque el análisis que hay que seguir es uno, que si se sigue eso, si se perpetúa esa praxis, genera un enorme incentivo para portarse mal, que es la premisa de la pregunta. Portarse mal debe costar. Si no cuesta, lo subsidias, porque el portarse mal da un beneficio a quien se porta mal y le inflige un costo a quien se porta bien. Y quienes nos dedicamos a arbitraje somos, estoy seguro que Jorge le ha pasado, que a Cristian también, ya veremos qué dice Sebastián, pero tus clientes mismos te dicen, haz esto, y si tú respetas el proceso y les dices, yo voy a litigar correctamente, voy a dirigirme con respeto al tribunal, voy a respetar lo que es tener una teoría del caso bien pensada, el utilizar el derecho correctamente, puedes parecer inocente, como que no quieres ser rudo, como que no te quieres subir al ring, cuando lo que estás haciendo es que estás subiendo al ring de la forma decente y sofisticada. Entonces, si después de todo eso tienes una contraparte que está pidiendo, entre otras cosas negativas, he visto muchas cosas, hasta denuncias penales en mi contra y de mis clientes, y obviamente medidas precautorias, y lo que al final del asunto el tribunal hace es no considerar esta conducta, es muy frustrante. Y ha pasado, la mayoría de las veces pasa. Ahora, ha habido casos, y esa es la pregunta que hacen, en los que el tribunal lo que hace es que alerta durante la medida precautoria que se tomará en cuenta en la distribución de costos. Y se toma en cuenta. Y cuando se toma en cuenta es muy duro, porque costas a algunas personas les duele mucho, porque tiene un componente que involucra tu desempeño profesional. Entonces es una extraordinaria medida para disciplinar y encauzar decentemente el proceso. Sí, solo para complementar lo que ha señalado, lo que bien ha señalado Francisco, en el caso puntual del árbitro de emergencia, por ejemplo, ¿no? Al ser esto un procedimiento anterior a la constitución del tribunal arbitral, lo que sucede también es que, claro, en Perú he tenido la oportunidad, desgraciadamente, de ver algunos casos en los que la parte afectada con la medida cautelar emitida por un árbitro de emergencia te dice, oye, ¿sabes qué? El árbitro de emergencia no es un árbitro, ¿no? O sea, la figura del árbitro de emergencia no está contemplada en la ley de arbitraje, desconozco esta decisión, esta decisión no es ejecutable. Diciéndolo coloquialmente, pues se hacen los locos, se hacen la vista gorda y no lo asumen, ¿no? Y acá hay un tema. En primer lugar, desde un punto de vista más efectista, si se quiere, el árbitro de emergencia pierde competencia en el momento que se constituye el tribunal arbitral. Y me parece que va a ser muy mal visto por un tribunal arbitral
que la parte afectada por la medida en el procedimiento prearbitral de árbitro de emergencia no haya cumplido con dicha orden cautelar, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una discusión respecto de si este árbitro de emergencia debe o no ser considerado un árbitro. Me parece que la decisión es más, la solución, la fórmula para solucionar esto es más constitucional, ¿no? Es una cuestión. La propia ley de arbitraje señala, por ejemplo, que toda referencia a un juez, desde la vigencia de esta ley de arbitraje, debe ser asumida como también debe ser interpretada de manera extensiva también a los árbitros, ¿no? Y a partir de esa interpretación podría tener cobertura constitucional, ¿no? Al entender la Constitución, establecer la Constitución que el árbitro, los procedimientos arbitrales también son jurisdicción. Entonces, por ambos lados creería yo que las decisiones emitidas por un árbitro de emergencia sí podrían encontrar cobertura a partir de esta interpretación que les menciono para que sus decisiones sean ejecutables. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta del Facebook. Tenemos la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje de emergencia y el Pre-Arbitral Referee Procedure bajo el reglamento CCI, me parece? El reglamento de procedimiento precautorio prearbitral. ¿Quieren que aborde o la quiere tomar alguien? Cristian, adelante. Sí, bueno, gracias. De hecho, este procedimiento prearbitral es de los 90, me parece, si mal no recuerdo, ¿no? Es un procedimiento de los 90, me parece que es el antecedente de todos los cuerpos normativos referidos a arbitraje de emergencia, pero en mi opinión no es lo mismo. De hecho tiene una diferencia muy palpable, y es que, y de hecho me parece que por esta razón no tuvo tanto éxito, y es que este procedimiento prearbitral de la Cámara de Comercio Internacional establecía como requisito, además del pacto expreso para someter a arbitraje a la institución arbitral, que es la Cámara de Comercio Internacional, se necesitaba un pacto expreso adicional para someterse a este procedimiento prearbitral con el REFE. Entonces, precisamente por este segundo nivel de pacto, ¿no? por este segundo convenio que se exigió como requisito para someter la controversia prearbitral o pre-constitución del tribunal arbitral, no tuvo tanto éxito. Me parece, no estoy muy seguro el año exacto, pero la Cámara de Comercio Internacional emitió un informe precisamente sobre la aplicación de este procedimiento prearbitral con referee, y decía que desde el 90 hasta el año que se emitió, que me parece ha sido 2012, y solamente hubo 10 procesos, ¿no? Precisamente por esta barrera que es este segundo pacto. Tiene toda la razón, Cristian. La gran diferencia es que uno funcionó y el otro no. El referee, procedimiento de referee, tiene como antecedente el juge en refer, francés. Se inspiró en él y no funcionó en buena medida por publicidad, como dice Cristian, o sea, publicidad que dio lugar a no pactarlo. Y la respuesta del arbitraje de emergencia es justamente a varios intentos, no fue el único, de lograr ver cómo activar ese aspecto de las reglas. Y el resultado fue un gran éxito. Jorge, ¿quieres también añadir algo? Ningún comentario adicional, me parece que lo han abordado de la mejor manera. Ok, entonces la última pregunta también viene del Facebook. No está relacionada con el arbitraje de emergencia, pero bueno, vamos a abordarla porque estamos agradeciendo al público por sus preguntas, y es si el control difuso es muy utilizado en el arbitraje, en su experiencia. Yo puedo comentar, pero no sé si Jorge o Cristian o Sebastián quieren comentar. Adelante. Creo que es importante, Francisco, que empieces respondiendo eso desde tu posición de árbitro. Posiblemente la experiencia, Cristian, y mía como petitioner sea bastante limitada a los casos que hemos tenido en la vida, pero la tuya debe ser un poco más larga. Gracias, Jorge. Es raro, ocurre, y está ocurriendo incrementalmente en la medida que el paradigma de derecho constitucional y su aplicación más a relaciones de coordinación está creciendo.
en la medida que el paradigma se ha movido, por lo menos en mi país, hubo una modificación muy importante en el 2013 que tiene por efecto el que se amplíe el radio de acción de la Constitución y del amparo, y como ahora aplica más a relaciones de coordinación en ciertos casos entre particulares, entonces se hace relevante la pregunta de si un árbitro como particular, no como autoridad, ¿no? Como particular, no solo la norma del Código Civil de Perú tal, sino él como parte de un sistema, como parte del sistema, hay interpretación conforme y tiene que ser de acuerdo a la Constitución, si el árbitro tiene esa labor, si es parte de esa función. Y existen visiones encontradas, unas muy encontradas. Hay gente que este tema le hace hervir la sangre. En mi opinión, puede ser necesario que el árbitro haga interpretación conforme. He tenido 2 casos en los cuales, con niveles distintos de profundidad, se comenta con ese sabor, interpretación conforme. En uno fue simplemente decir que no hacíamos, por cierto, porque era antes de la modificación de 2013, pero después de la modificación, entonces en otro caso tuvimos que adentrarnos, y yo creo que es un buen desarrollo. Si se entiende bien, lo que se está haciendo es básicamente que la norma del Código Civil tal es lo que es, más su congruencia con la Constitución, y eso lo podemos hacer todos nosotros, y es sano. A mí me gusta ese. Para complementar, me ha pasado un par de veces, lo que comenta Francisco, que terminan aplicándote control difuso, pero no llamándolo control difuso. Entonces, en el fondo, tiende a ser algo que lo podría hacer cualquier ciudadano de pie, realmente, ¿no? Que es discriminar cuál es el nivel de aplicación con respecto al caso específico. Así que no hemos tenido muchas complicaciones. Y me pasó en un caso que el puente lo hicieron relacionado a la calidad de jurisdicción que tienen las decisiones arbitrales en el Perú, ¿no? Lo hicieron desde ese puente y consideraron que los árbitros eran como una suerte de autoridad para poder interpretar las normas. En consecuencia, ellos están investidos de este poder y resolvieron en ese sentido. Ahí sí fueron textuales. Han sido trabajadas en conjunto por todos los chicos y chicas de la comisión. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Cristian y Jorge, por participar de este panel súper interesante. Gracias por sus ponencias y luego por la discusión enriquecedora. Gracias al público y gracias a IUS 360 por organizar esto. Buenas noches. Sí, estimada, igual, muchísimas gracias, Gosia, igual Jorge, Cristian y Francisco por las excelentes ponencias. Han sido muy dinámicas, muy entendibles, a base de conocimiento y experiencia. Desde IUS 360 estamos muy agradecidos con ustedes, y también agradecerle al público que nos ha podido ver desde el Facebook Live por sus buenos comentarios y preguntas. Sin más que agregar, me despido de ustedes hasta una nueva próxima oportunidad. Esperamos volver a contar con su apoyo. Y nada, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.